Durante siglos, hablar de la caca ha sido considerado algo vulgar, tabú, menor. Y sin embargo, pocas cosas revelan tanto de una persona como lo que su cuerpo intenta expulsar o retiene en silencio. Porque en la oscuridad de los intestinos, en ese mundo interno donde la materia se transforma, se libran batallas invisibles que determinan la claridad de la mente, la estabilidad de las emociones y la calidad de la energía que nos habita. El intestino no es solo un canal de evacuación, es un laboratorio alquímico, un segundo cerebro, un archivo donde el cuerpo guarda lo que no se ha sabido digerir, no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Cada residuo no eliminado es también una palabra tragada, una emoción bloqueada, una experiencia no comprendida. Y esa retención se convierte en sombra, una sombra biológica, energética y simbólica que se adhiere a nuestras paredes internas y desde ahí nos habla con voz prestada. En el mundo antiguo, este conocimiento estaba vivo. Los egipcios, los griegos, los pueblos mesoamericanos, todos practicaban rituales de purificación intestinal, no solo para sanar el cuerpo, sino para desbloquear la conciencia. Sabían que el intestino acumulaba memorias, traumas, miedos, y que expulsar esa materia era también una forma de devolverle al alma su libertad. Hoy vivimos desconectados de esa visión. Comemos sin presencia, evacuamos sin conciencia y acumulamos sin darnos cuenta. Se estima que millones de personas en el mundo cargan con hasta 7 kilos de heces retenidas sin saberlo. Y no hablamos solo de estreñimiento. Hablamos de una costra interior, de una capa tóxica que modula nuestras emociones, altera nuestros pensamientos y desequilibra nuestra energía vital. Este capítulo no es para los delicados. Tampoco es una burla escatológica. Es una exploración profunda y necesaria sobre uno de los temas más ignorados y a la vez más determinantes de nuestra existencia. Porque lo que no se suelta se convierte en prisión. Y si no limpias tu templo interior, no hay meditación, mantra ni oración que pueda llevarte a un verdadero despertar. Suscríbete a Protocolo Oculto si estás listo para ir más allá de lo que se ve, para mirar adentro, para liberar, por fin, eso que tu cuerpo lleva años intentando soltar. La sombra empieza en el vientre, pero también ahí empieza la luz. El intestino humano ha sido llamado el segundo cerebro, pero la realidad es que no es segundo a nada. Funciona con una autonomía sorprendente, posee más de 100 millones de neuronas, produce más del 90% de la serotonina del cuerpo y se comunica con el cerebro mediante el nervio vago en una conversación constante que condiciona nuestros estados mentales, emocionales y energéticos. Pero esto no es nuevo. Las culturas ancestrales ya lo sabían. En la medicina china, el intestino grueso está vinculado al desapego y la capacidad de soltar. En la visión ayurvédica, el colon es el asiento de Vata, el dosha del movimiento, la energía vital que debe fluir libremente. Los toltecas lo consideraban el cuenco de los pensamientos densos, el lugar donde la mente se enreda con lo no dicho. ¿Y qué ocurre cuando ese cuenco se llena de materia estancada? Que comienza a pudrirse desde dentro, y con él, nuestra percepción de la vida. Cuando uno retiene físicamente, también se ancla emocionalmente. La caca no eliminada no es solo un residuo, es información muerta que sigue ocupando espacio. Es una palabra que no se dijo, una emoción que no se expresó, una decisión que no se tomó. Y esa materia sigue ahí, generando toxinas que no solo afectan al cuerpo, sino al campo emocional que nos rodea. Algunos estudios han demostrado que un intestino inflamado puede alterar directamente la actividad cerebral. Lo llaman eje intestino-cerebro, pero en realidad
es un eje de conciencia, porque lo que está podrido dentro proyecta su sombra fuera. Si tu vientre está obstruido, tu visión de la realidad también lo estará. Las decisiones se vuelven confusas. El ánimo decae. La ansiedad crece. Y todo sin que lo relaciones con algo tan simple como no haber evacuado bien. El cuerpo no miente. Lo que no sueltas por las palabras, lo intenta soltar por el intestino. Y cuando ni siquiera eso puede hacer, comienza a enfermar. Inflamación crónica, colon irritable, enfermedades autoinmunes, piel apagada, fatiga constante, pero también pensamientos oscuros, tristeza inexplicable, ataques de pánico. Todo empieza ahí, en esa espiral invisible que nace en el vientre y asciende hasta el alma. Y aún más allá de lo físico, hay que entender el intestino como un territorio simbólico. En muchas cosmovisiones chamánicas, el vientre es un portal. Por ahí entra el alma en el nacimiento. Por ahí se forma la vida. Por ahí también se queda atrapado lo que no ha sido transformado. Es el crisol de lo alquímico. Y si el fuego de la transformación no arde ahí dentro, lo que debía ser compost se vuelve veneno. El intestino es, en ese sentido, un horno espiritual. Y cuando se apaga, comienza el estancamiento. El vientre es tu oráculo. Si quieres saber cómo estás, no mires tu feed. Mira tu evacuación. Si no puedes soltar por abajo, tampoco podrás soltar lo que arriba te impide ser libre. Si abrieras tu cuerpo como se abre un códice antiguo, verías algo más que órganos. Verías capas de historia, sedimentos de emociones, huellas de lo no dicho. El intestino, ese largo pasadizo de carne y mucosa, no solo arrastra los restos de lo que comes, también guarda lo que no expresas, lo que te tragas a la fuerza, lo que jamás pudiste digerir. Es un contenedor de sombras, un archivo biológico de tus heridas. Existe un fenómeno poco discutido en la medicina convencional, pero temido por quienes han observado de cerca el cuerpo con reverencia: la coprostasis. No es simplemente estreñimiento. Es la acumulación de capas y capas de materia fecal que se adhieren a las paredes del colon durante años, formando una especie de costra interna. Una placa de desecho que, en algunos casos, ha llegado a pesar entre 3 y 7 kilos. Personas aparentemente sanas que caminan, ríen, trabajan, aman, con un cementerio de residuos podridos en su interior. Sin saberlo, sin sentirlo, pero el cuerpo lo sabe. Y lo grita, a su manera. Ese aliento pesado que no se va. Esa piel que no brilla, aunque te hidrates. Esa fatiga sin explicación. Ese humor irritable que no puedes controlar. Ese letargo que arrastras por la mañana. Nada de eso es azar. Es tu templo exigiendo purificación. Es la voz de tu intestino pidiendo ser escuchada. Porque la materia retenida no es solo basura física. Es información energética que se niega a marcharse. Cada una de esas capas pegadas al colon es una emoción que no supiste liberar. Es el miedo de la infancia que nunca tuviste permiso para llorar. Es la rabia que tragaste en silencio. Es el duelo que fingiste superar. Es el abuso que nadie nombró. Es el perdón que nunca diste. Y así, como si fueran anillos de crecimiento, tu intestino ha ido creando su propia geología emocional. Una historia de todo lo que no has soltado, de todo lo que sigues cargando. Y no se trata solo de emoción. La ciencia ya empieza a acercarse a esta verdad ancestral. Se ha observado que las toxinas generadas por esta materia, en descomposición, son reabsorbidas por el sistema digestivo. Entran en la sangre, se filtran por el hígado, afectan al sistema inmune, contaminan la linfa y lentamente desequilibran tu mundo interior. Es como si esa sombra interna encontrara forma en lo físico, como si todo lo que no quisiste ver ahora te habitara en forma de peso,
de neblina mental, de vacío emocional. Y por eso hay personas que, tras una limpieza profunda del intestino, no solo mejoran su salud, cambian su vida, terminan relaciones que no les servían, abandonan hábitos que los encadenaban, lloran sin razón aparente, sueñan con su infancia, sienten que han renacido, porque lo han hecho. Limpiar el intestino no es solo evacuar mejor, es liberar información retenida, es permitir que la energía vuelva a circular, es decirle a tu cuerpo, te escucho, y también a tu alma, ya puedes soltar. Por eso las culturas indígenas purgaban antes de una visión. Por eso los ayunos eran previos a los rituales. Porque sabían que sin vaciar el cuerpo, el espíritu no podía hablar. Así que mírate sin miedo, pregúntate qué estás reteniendo. Y empieza por lo básico, lo físico. Porque cuando el colon se libera, el alma también encuentra su camino. Si sientes que este mensaje te toca por dentro, suscríbete a Protocolo Oculto, porque lo sagrado también se encuentra en lo más oculto, y a veces, para despertar, hay que empezar por vaciar lo más denso. La mente es frágil cuando el cuerpo está intoxicado. Esa es una verdad que los sabios han repetido durante siglos, aunque la ciencia solo empieza ahora a susurrarla. Creemos que nuestros pensamientos son nuestros, que nuestra tristeza, nuestra ansiedad o nuestro deseo de rendirnos son experiencias que nacen del alma o de la psique. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esos pensamientos, esa niebla mental, esa baja energía, estuvieran siendo fabricados por un organismo mucho más primitivo, pero igual de poderoso? ¿Y si parte de lo que llamamos yo fuera, en realidad, una consecuencia de la caca retenida? La idea puede parecer absurda al principio, pero la biología nos ofrece una puerta inquietante a esta posibilidad. El intestino humano no está vacío. Está poblado por trillones de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas. Ese ecosistema se llama microbiota. Cuando está equilibrado, es un aliado. Nos ayuda a digerir, a sintetizar vitaminas, a regular la inflamación. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando la alimentación, el estrés, los tóxicos o la emoción reprimida alteran el medio, la microbiota se vuelve una fuerza hostil. Una flora intestinal desequilibrada comienza a liberar toxinas, a inflamar la mucosa, a debilitar las uniones celulares. Lo llaman intestino permeable. Pero lo que realmente ocurre es que el límite entre cuerpo y mundo se rompe. Las toxinas cruzan hacia la sangre, el sistema inmune enloquece, y lo más impactante, muchas de estas sustancias llegan al cerebro y modifican el pensamiento. No es teoría, es neurociencia. Hay estudios que demuestran que ciertas bacterias intestinales producen neurotransmisores. Algunas secretan sustancias parecidas a la dopamina o la serotonina. Otras bloquean la producción natural de estas hormonas. Y cuando esto ocurre, el estado emocional cambia. La percepción de la realidad se enturbia. La mente se llena de voces que no son tuyas. Sí, has leído bien. Lo que no has soltado puede estar pensando por ti. Imagínalo. Llevas años con capas de materia retenida, alimentando a bacterias que aman el azúcar, el estrés, la oscuridad interna. Y esas bacterias, como un ejército silencioso, empiezan a controlar tu neuroquímica. Te hacen desear lo que te intoxica. Te hacen temer lo que te libera. Te hacen pensar que no puedes, que no eres suficiente, que debes conformarte. Porque un cuerpo intoxicado no busca libertad, busca supervivencia. Y esa supervivencia, muchas veces, se traduce en parálisis, en repetición de patrones, en relaciones tóxicas que no se sueltan, en adicciones que vuelven una y otra vez. Y tú crees que es tu culpa, que no tienes fuerza de voluntad, que algo está mal en ti.
Pero lo que está mal está mucho más abajo, en la base, en el vientre, en la sombra que nunca quisiste mirar. Por eso hay testimonios tan fuertes de personas que tras una limpieza intestinal profunda sienten que renacen. No es solo porque el cuerpo se alivia, es porque la mente recobra su soberanía, porque el alma recupera el espacio que estaba siendo usurpado, porque la claridad regresa como un amanecer después de años de niebla. En muchas tradiciones chamánicas se habla de entidades adheridas al cuerpo, espíritus que viven en nosotros y nos hacen repetir conductas destructivas. Hoy podríamos decir que algunas de esas entidades tienen forma de disbiosis intestinal, de colon tóxico, de microbiota desequilibrada. Son entidades biológicas, pero también simbólicas, y su forma de dominarte no es con gritos, es con pensamientos disfrazados de propios. La pregunta no es solo «estoy estreñido», sino «¿quién está pensando por mí? ¿Quién ocupa mi campo energético? ¿Qué parte de mí está siendo manipulada por un sistema que fermenta en silencio desde el vientre?» Cuando limpias tu intestino, limpias tu templo, pero también limpias tu cielo, tu voz interior, tus verdaderas decisiones, porque solo en un cuerpo despejado, el alma puede hablar con claridad. ¿Te atreves a descubrir qué hay debajo de todo eso? El mundo moderno ha convertido el acto de evacuar en algo vergonzoso, rápido, invisible. Nadie habla de ello. Nadie quiere verlo. Y sin embargo, nuestros antepasados lo entendían como un ritual, como un momento sagrado en el que el cuerpo y el alma se alineaban para soltar lo que ya no servía. Porque en la simple acción de defecar hay un símbolo inmenso, el de la muerte y el renacimiento, el de la renovación, el de la transmutación de lo denso en vacío fértil. Soltar no es un proceso superficial, es una muerte pequeña, una despedida, una rendición. Por eso nos cuesta tanto, porque aferrarse a lo conocido, aunque esté podrido, siempre es más cómodo que enfrentarse al vacío que queda después. Y así como acumulamos cosas materiales, también acumulamos materia dentro del cuerpo. Y acumulamos versiones antiguas de nosotros mismos, discursos que ya no sirven, historias que ya no vibran, energías que ya no nos pertenecen. El intestino se convierte en la caja fuerte de ese pasado no resuelto, y cada vez que te niegas a soltar, ese pasado se hace más denso, más real, más ruidoso. ¿Y qué es entonces el estreñimiento? ¿Una disfunción física? ¿O una metáfora brutal de lo que no quieres soltar? El camino de la purificación intestinal no es una moda ni una dieta rápida. Es un viaje, una travesía de reconocimiento, humildad y liberación. Porque cuando decides limpiar tu intestino desde la conciencia, estás diciendo: estoy listo para que se vayan mis fantasmas. Estoy listo para dejar ir lo que me pudre por dentro. Los antiguos usaban enemas de plantas, ayunos prolongados, purgas con raíces sagradas. No lo hacían solo para desintoxicarse físicamente. Lo hacían para vaciar el canal de energía, para abrir el camino a la visión, para despejar el vientre antes de una ceremonia, para aligerar el alma. Hoy puedes recurrir a enemas con infusiones de manzanilla, sal marina, café orgánico. Puedes hacer limpiezas con magnesio, con psyllium, con arcilla blanca. Puedes iniciar ayunos intermitentes o profundos. Pero lo más importante es la actitud, la intención, la presencia. Porque si limpias solo por miedo a enfermar, estás luchando contra algo. Pero si limpias como quien rinde homenaje a su cuerpo, entonces purgas con respeto. Y ahí es donde sucede la verdadera alquimia. Muchos experimentan llanto tras una limpieza intestinal. Otros sueñan con su infancia. Otros sienten un alivio profundo, casi inexplicable. Como si algo,
que no sabían que cargaban, finalmente los hubiera abandonado. Porque así es como se libera la sombra, por el vientre, en silencio, con humildad. Y es que no se trata solo de soltar la caca. Se trata de soltar la rabia, la decepción, el autoengaño, la nostalgia crónica, el miedo ancestral, el control. Se trata de vaciarse para volver a escuchar la voz real, la voz del alma, la voz que no grita, porque no necesita hacerlo cuando hay espacio. Así que transforma tu baño en un santuario. Apaga el móvil, enciende una vela, respira, coloca tus manos sobre el vientre y repite mentalmente: te permito soltar. Haz de ese acto lo que realmente es, un portal, porque el que evacúa con conciencia no solo alivia su cuerpo, reclama su libertad. Y si sientes que este mensaje ha hecho eco en tu vientre y en tu alma, suscríbete a Protocolo Oculto, porque aquí hasta la caca tiene un propósito sagrado, y lo que otros ignoran, nosotros lo honramos como un símbolo de poder. Hemos llegado al final de un viaje que no era cómodo, que no era luminoso, pero que era necesario, porque a veces, para acceder a las alturas más sagradas, hay que descender a lo más bajo, a lo más negado, a lo que se oculta detrás de las puertas del tabú. Hoy hemos hablado de caca, pero en realidad hemos hablado de peso, de retención, de sombra, de todo aquello que tu cuerpo, como un sabio alquimista, te ha estado pidiendo soltar desde hace años. Cada dolor abdominal, cada hinchazón inexplicable, cada cansancio sin razón, era un susurro, una señal, una súplica silenciosa: déjame ir. Y no hablamos solo del cuerpo, hablamos de todo aquello que ya no vibra contigo: pensamientos heredados, vínculos energéticos caducos, memorias que ya cumplieron su propósito, emociones que se volvieron residuo, capas de una identidad que ya no eres, pero que aún ocupan espacio dentro de ti. Tu intestino es el último umbral, el más físico, el más denso, pero también el más honesto. No miente, no manipula, no se enreda en el ego. Solo pide fluir, solo quiere que respetes su sabiduría ancestral, porque en cada evacuación, en cada purga, en cada limpieza, se abre un portal, y ese portal te lleva a lo que eres cuando ya no cargas con lo que no necesitas. A veces el alma no puede expandirse no porque le falte luz, sino porque el cuerpo está lleno de sombra. Y no de una sombra filosófica ni arquetípica, sino literal, con forma, con olor, con peso, con historia. La caca acumulada no es solo una consecuencia, es un reflejo, un espejo oscuro donde se ve todo lo que no has sabido dejar atrás. El mundo te dice que avances, que crezcas, que te eleves, pero ¿cómo vas a hacerlo si estás lleno de lo viejo, de lo muerto, de lo no digerido? ¿Cómo vas a manifestar tus sueños si tu canal está bloqueado con el residuo de una vida que ya no es tuya? Soltar es el primer paso hacia cualquier despertar. Y el intestino es la primera puerta, la más sagrada, la más honesta, la que nadie ve, pero que sostiene todo lo demás. Así que hazte una promesa, no por miedo, no por moda, no por obligación, sino por respeto a tu propio camino. Vacía tu vientre, limpia tu templo, suelta tu sombra. Y solo entonces, con el cuerpo liviano y el alma abierta, podrás mirar al cielo y decir: ahora sí, estoy listo para recibir lo nuevo. Suscríbete a Protocolo Oculto si sientes que este viaje te ha tocado de verdad. Porque lo oculto no está solo en los antiguos manuscritos, ni en los planetas lejanos. A veces está justo en tu vientre, esperando a ser liberado. Y cuando lo sueltas, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Hasta el próximo capítulo.